Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es un tema muy interesante porque todos en algún momento hemos tenido dolor, estamos acostumbrados a indicar analgésicos en el día a día, tanto a familiares como a pacientes por diferentes circunstancias de dolor. Y el embarazo, pues evidentemente todos esperamos que haya dolor, sobre todo al final del mismo. Hablamos bien sea por parto o por cesárea, siempre relacionamos el final del embarazo con un episodio de dolor. Ese dolor es de origen obstétrico y al ser de origen obstétrico y predecible, ya ha sido ampliamente estudiado. Por lo tanto, hay mucha información, mucha literatura sobre el manejo del dolor obstétrico. Pero, ¿qué pasa si el dolor no es obstétrico? Primero tenemos que buscar cuál es el origen, saber si es un cuadro agudo, si son pacientes que vienen con una patología previa, es un dolor crónico, saber la intensidad del mismo, saber si podemos utilizar fármacos o no, si lo requiere el fármaco o no, y en qué trimestre del embarazo se encuentra la paciente. Cuando estamos en embarazo, siempre hay que tomar en cuenta los cambios propios del embarazo. Sabemos que va a haber un aumento del volumen de distribución, lo cual va a llevar a una menor concentración plasmática, va a haber una reducción de la albúmina, por lo cual hay mayor aumento de la fracción libre del fármaco. El aumento del flujo renal hace que haya un acortamiento de la vida media y los cambios del pH gástrico también pueden producir alteración en la absorción de los medicamentos vía oral. Eso significa que la dosis estándar preembarazo para cualquier analgésico durante el embarazo puede modificarse. Eso en cuanto a la madre. Ahora, ¿qué pasa con el feto? ¿Cómo afecta al feto el medicamento? Eso va a depender de en qué momento de la formación está ese bebé, que puede ser el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, va a alterar diferentes partes. Entonces, hay que tratar el dolor de la madre, no la vamos a dejar con dolor, pero tratando de no comprometer el desarrollo fetal y prescribir el medicamento solo si es necesario a la dosis eficaz más baja posible y por el menor tiempo posible. ¿Con qué contamos? Vamos con los básicos, los grandotes, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los opioides y el acetaminofén, paracetamol famoso. Dentro de los grupos de los AINES sabemos que tenemos los selectivos, los no selectivos. Dentro de los selectivos tenemos la amplia gama conocidas y manejados por todos en nuestras consultas, que unos se utilizan más, otros se utilizan menos, y los selectivos, el celecoxib y el etoricoxib. De entrada, yo podría simplemente decir, miren, los AINES, dependiendo del trimestre, se ha demostrado que si utilizan el primer trimestre, hay un aumento de la cantidad de abortos, pueden haber malformaciones congénitas, pueden haber lesiones de la vía media, de la línea media. En el segundo trimestre se han relacionado con oligohidramios e insuficiencia renal, y en el tercer trimestre el cierre precoz del conducto arterioso, lo cual puede llevar a hipertensión pulmonar, oligohidramios e insuficiencia renal. Pero en medicina, pues como todo, no todo es 2 más 2 es 4. Sabemos que el dicho es, hay 5, 6 y 7. Uno de los más utilizados durante mucho tiempo ha sido el ibuprofeno y, por ejemplo, el uso del ibuprofeno en el primer trimestre se relaciona en forma más frecuente con aborto espontáneo, con la presencia de gastroquisis o con defectos cardíacos. Pero, por ejemplo, les traigo estos trabajos que fueron publicados, unos realizados en Quebec publicados en el 2011, que se estudiaron en 4.705 mujeres. Y en ellos no consiguieron, utilizando ibuprofeno y a veces utilizando algunos otros antiinflamatorios no esteroideos, no consiguieron evidencia de mayor aborto. Pero, por ejemplo, en Israel, en el año 2015, publicaron uno donde estaban 2.732 mujeres y no hubo aumento de los abortos. Y en Alemania, el Embryotox, también con 1.117 mujeres, no hubo aumento de aborto. Yo no estoy diciendo que no hay relación con aborto, sino que no tenemos la certeza, porque cuando se le pone la lupa
dependiendo del estudio, muchas veces lo que se considera que es por el fármaco es porque la patología de base de la paciente fue lo que provocó el aborto o había algún otro enfermedad relacionada, por ejemplo, el que la paciente haya tenido un cuadro viral, el que la paciente haya tenido un cuadro de dolor y se le está achacando al medicamento. ¿Que hay que estar consciente de la posibilidad? Sí, pero no hay una verdad absoluta. Por ejemplo, el Celecoxib, que es uno de los selectivos. Sabemos que normalmente todo medicamento nuevo en el embarazo, pues es muy difícil porque tenemos siempre cómo es la farmacocinética de ese medicamento durante el embarazo, pero además cómo va a afectar el feto. Sea, hay uno de los medicamentos que se ha utilizado cuando hay riesgo de parto prematuro. Los obstetras utilizan diferentes medicamentos para producir la tocolisis, para disminuir las contracciones, no para prolongarla hasta el final del embarazo, sino ese riesgo de parto prematuro donde tú haces tocolisis para dar chance de utilizar los esteroides para producir la maduración fetal. Eso es un tiempo generalmente muy corto, de 1 a 2 semanas. Y el Celecoxib, por ejemplo, se ha conseguido que como relaja la musculatura lisa, también puede tener efecto tocolítico. Este es un estudio que fue publicado en el año 22, solo 15 pacientes. El promedio de inicio de tratamiento fue a las 22 semanas, la duración fue a los 9 días y el promedio de parto a las 27 semanas. Durante la administración del Celecoxib, ellos hacían la medición sobre todo de la resistencia, el conducto arterioso, la velocidad sistólica máxima del conducto arterioso por el riesgo del cierre precoz del conducto arterioso y llegó, mientras se administró el medicamento, alcanzó el percentil 25, pero apenas se suspendió el medicamento, regresó a los valores normales y no hubo oligohidramia. Por lo que ellos concluyen, solo 15 pacientes, que el Celecoxib pudiera ser una alternativa para el parto prematuro cuando la tocolisis convencional no es eficaz. Tenemos casos especiales dentro de los AINES. La aspirina, que por supuesto a dosis alta no está indicada, pero la gran controversia es que cada cierto tiempo aparece la ola de estudios a favor de prevención de preeclampsia, después salen otros estudios que dicen que como que no era tan buena como parecía, y creo que esa controversia continúa hoy en día. Y la indometacina se ha utilizado ya previamente como tocolítico y sigue siendo igual como este que les acabo de presentar del Celecoxib por corto tiempo, tratar de utilizarlo menos de 48 horas, pero para darle chance de utilizar un esteroide para maduración fetal en los casos de parto prematuro. Sin embargo, en la indometacina sí se ha conseguido la presencia de enterocolitis necrotizante y trastornos periventriculares a nivel cerebral. Entonces, en los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, sean selectivos o no selectivos, sigue habiendo un riesgo de aumento de abortos y malformaciones en el primer trimestre. Segundo trimestre, defectos de la línea media son los más frecuentes. Y tercer trimestre, por supuesto, el riesgo de cierre precoz del conducto arterioso y la presencia de insuficiencia renal por el feto que le va a llevar a oligohidramia. Pero a veces hay necesidades de utilizarlo y no debemos de ser absolutistas, sino que siempre hay que evaluar cada paciente en forma individual. No sea que les llegue un paciente y vayan a discutir con un obstetra que le están colocando algo y usted diga, no, eso está contraindicado. No, hay que analizar cada caso por separado. Luego tenemos los opioides. Los opioides, la mayoría de los estudios se han visto más en pacientes que ya venían con opioides porque tienen adicción a los opioides. Se venden mucho dentro de la literatura como pocas alteraciones, excepto la de abstinencia que se presenta por síndrome de abstinencia neonatal.
que produce irritabilidad, temblores y en algunos casos se ha relacionado con malformaciones. Está muy limitado su utilidad en el dolor crónico, pero en el dolor agudo hay varios estudios que sugieren su utilización cuando está lejano a la terminación del embarazo. Pero a pesar de que lo han vendido como que parece que no tiene muchas alteraciones y malformaciones, en este estudio que fue publicado en el año 17 se revisaron 68 estudios y 17 de esos 68 demostraron hendiduras orales, defecto del tabique interauricular, defecto del tabique interventricular y pie equinoval. Entonces, no son tan los primeros 2 trimestres, pues no son tan inocuos como a veces la literatura nos los quiere hacer ver para uso corto, y en el tercer trimestre sigue habiendo el riesgo de la síndrome de abstinencia neonatal. En el síndrome de abstinencia neonatal a opioides hay que hacer una revisión y hay que estar muy pendiente de ese feto para la observación de 13 a 7 días postparto. Y hoy en día se está utilizando la estrategia de Eat, Sleep, Consult, que nos permite, y los estudios sobre todo en Europa, que hay una disminución de 55% de hospitalización en bebés que presentan síndrome de abstinencia, haciendo el uso de este sistema de comer, dormir y consolar a los bebés. Y no estamos utilizando medicamentos para esto. Y por supuesto el acetaminofén. El acetaminofén toda la vida lo hemos utilizado, pero en el año 24, el JAMA publica un estudio del riesgo de autismo y de trastornos y deshabilidad intelectual en madres que habían utilizado el acetaminofén. Y el JAMA concluye en su estudio que el uso de acetaminofén durante el embarazo no se asoció con el riesgo de autismo, ni trastornos de concentración, ni discapacidad intelectual. Pero en septiembre de 2025, el presidente Trump desaconsejó su uso. Y la Organización Mundial de la Salud y la FDA, sobre todo la FDA, el 22 de septiembre del 25, emite una alerta a los médicos de todo Estados Unidos, indicando que el uso de acetaminofén por parte de mujeres embarazadas podría estar relacionado con un mayor riesgo de afecciones neurológicas, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por supuesto, escándalo total. Todas las pacientes llegan a la consulta y yo no puedo tomar eso porque mi hijo va a salir con problemas. Eso hizo que se empezaran a hacer montones de estudios, volviendo a verificar todo lo que hasta ahora se había establecido. Y Lancet acaba de publicar en enero un estudio que incluye 43 estudios de revisión y 17 metaanálisis. Al igual que la British Medical Journal, en noviembre publicó 9 revisiones que incluyen 40 estudios. Todos los estudios, tanto los publicados por Lancet como los publicados por el British Medical Journal, llevan a que el veredicto de los datos que se están utilizando por los cuales se armó el alerta, no se analizó la parte genética, que cuando se hizo la comparación, que en un principio parecía la parte de arriba, que hay un aumento del riesgo, cuando eso se hizo con control por genética familiar, ese riesgo desaparece, lo cual lleva a que el consenso actual y seguridad clínica, tanto del American College como la del Royal, del Reino Unido, como la europea, dice que no existe evidencia robusta de causalidad entre el paracetamol y los trastornos del neurodesarrollo. Riesgo de no tratar, es peor dejar a una madre con fiebre o con cualquier otra alteración, y la conclusión que es que el paracetamol sigue siendo el analgésico y antipirético de primera línea.
en seguro cuando se usa según sus indicaciones y a las dosis aconsejadas, como siempre lo ha sido. Entonces, en un principio, hay que justificar el tratamiento. 2, hay que dosificarlo. 3, hay que establecer la duración, el mínimo de tiempo posible. Y 4, toda decisión debe ser discutida con la madre, con evidencia y conociendo realmente lo que está pasando. No quiero dejarles por fuera la posibilidad de alternativas no farmacológicas. Hay algunos estudios publicados, por ejemplo, del uso de la acupuntura para el dolor de cintura, que es uno de los más frecuentes durante el embarazo. A medida que va avanzando el embarazo, por la relajación del piso pélvico más la posición materna, se producen muchos dolores de cintura pélvica, pero el 66% de nosotros dudamos de su eficacia y por eso normalmente no lo utilizamos. Hay estudios que están saliendo, lo que pasa es que sería demasiado largo, sobre la fisioterapia para el manejo de estos dolores sin uso de medicamentos, y hay algunos estudios también que han salido sobre el uso de parte emocional, mindfulness, en el uso de migraña, con muy buena respuesta aún posterior a la culminación del embarazo. Entonces, queremos que de esta paciente número 1 pasemos a esta paciente número 2, pero teniendo un bebé sano. Y yo espero que si tienen alguna duda, estoy a la orden.